La semana pasada adelantábamos y veníamos presentando esta temática del compromiso que se está llevando adelante específicamente en Córdoba, el concejal y periodista Tomás Méndez. Si ustedes pueden ver, chequear a lo largo de los programas de televisión, a lo largo de toda la difusión que se le da a todas sus acciones, el concejal Tomás Méndez permanentemente lleva adelante las denuncias que considera, las sigue, le da una continuidad y va informando a medida que van encontrando resultados de cómo se ha avanzado con esto. Y en este compromiso, en este avanzar de estas denuncias que hace permanentemente el concejal de ADN, el partido que existe a raíz de él, es que lo invitamos a que estuviera hoy en la radio, así es que le damos la bienvenida a Solidaridad en Voz. Buenas tardes, señor Méndez, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Un gusto escucharte. Había sido trunca la semana pasada la comunicación, pero estaba difícil la señal y eso, así que preferimos hacerlo hoy, así que te agradecemos muchísimo la atención de que vuelvas a estar en contacto con nosotros. Les pido mil disculpas, la semana pasada tuvimos algunos problemitas. Tomás, has llevado adelante una serie numerosas denuncias y eso nos llamó la atención a nosotros. Nosotros hacemos un programa que desde el punto de vista de la solidaridad, del trabajo comunitario, tarde o temprano llegamos a que la vinculación con la política y la articulación con las demás instituciones y organizaciones que funcionen en cada ciudad tienen que sí o sí vincularse, sí o sí tienen que ponerse en marcha, y muchas veces en estas acciones de detectar los problemas hay que sostenerlo en el tiempo, no a lo mejor en el tapete informático, pero sí en la investigación para llegar a un resultado al menos positivo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo ve eso? Por ejemplo, nos había llamado la atención que se iban a llevar adelante los carnavales, los corsos, en un sector donde hay permanentemente aguas servidas. No, eso creo que es parte, lamentablemente, es parte de la política que se ha venido implementando, no digo solo en la ciudad de Córdoba. La verdad es que yo verdaderamente estoy cansado ya de denunciar cosas porque uno cuando se ha enfrentado al sistema lo hemos enfrentado muy fuertemente, con mucha convicción, pero sin ver que por ahí las consecuencias podían ser bastante complicadas, digamos. Cuando uno enfrenta las malas políticas de los estados, también se enfrenta a los medios de comunicación, a la justicia, etcétera, porque bueno, acá hay un único poder, ¿no? Es que el poder es el poder político y maneja el resto de los poderes. Ningún poder del resto es independiente, pese a lo que dice la Constitución. Es una mentira. Los tres poderes del Estado responden a la política, y los medios de comunicación nos han dicho siempre que somos el cuarto poder, y también es otra gran mentira, para hacernos sentir parte integrante de la sociedad, pero los periodistas en realidad no tenemos ningún tipo de poder respecto al poder político. Y a veces parte de la culpa. ¿Cómo? Y a veces parte de la culpa. No, y bueno, y claro, obviamente, digamos, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo critico el periodismo, pero la verdad que también critico a distintas actividades profesionales en donde, qué sé yo, hablas con un médico, un arquitecto, hablas con un taxista o un kiosquero, y todos te dicen que el resto roban, pero uno no da la factura, el otro se queda con la prótesis y le pone otra prótesis, y el arquitecto no hace su laburo como lo tiene que hacer y le pide el 5% al ferretero en el corralón y no se lo dice a su cliente. Digo, casi todas las actividades, lamentablemente, en la República Argentina y en el mundo, verdaderamente esto ha venido con el neoliberalismo, ha venido con un individualismo muy marcado, y ese individualismo nos lleva a pensar a cada uno en nuestra propia parte. Y la verdad es que cuando resalta la persona, cuando más puede pensar en el otro, cuando un poquito más puede pensar también en que su actividad está vinculada al otro, o cuando siente que de alguna u otra manera uno haciendo para el otro también hace para uno. Es difícil llegar a ese pensamiento, pero bueno, hay que tratar de alguna manera de ir hacia eso, ¿no? De sentirse reconfortado si el otro también reconoce su actividad.
creo que en eso estábamos, tanto como concejal de la ciudad como periodista, en eso estoy siempre. Usted mencionaba que está agobiado por las adversidades. Estas son, este agobio que tiene, ¿lo siente como político o reafirma su compromiso como periodista? Como usted tiene ahí dos posturas, dos visiones de la realidad que a veces se contraponen, y le tocó ahora estar en la investidura de la política, y la gente lo referencia a usted con que, y descansa en la idea de que usted va a llevar adelante la solución de acuerdo a haber advertido situaciones. La verdad es que si uno sigue en la actividad política, y esto lo digo así como lo escuchás, digamos, si uno decide seguir en la actividad política, porque yo tengo otras actividades también, y creo que eso es lo que yo siempre bregué, que el político no viviera de la política, porque si no después termina resignando todo lo que en algún momento lo generó a eso, o lo generó político, termina resignando todo para poder subsistir económicamente. Entonces nosotros tenemos una actividad periodística muy fuerte en Buenos Aires, nos está yendo extremadamente bien, nos va muy bien en la política de Córdoba, estamos en contra del sistema mediático, que en realidad nos identificó como enemigo porque sabe que podemos cambiar las cosas claramente. El sistema judicial siempre fue un enemigo de nuestro espacio, y yo cuando digo que estoy cansado es porque verdaderamente lo estoy, pero si yo sigo en la política, si soy nuevamente candidato, es porque siento que lo podemos hacer, es porque le voy a poner todo el esfuerzo para poder lograrlo. Ojo, creo que hay que cabalgar sobre la utopía, porque decir que uno le va a llevar la solución a la gente también es una utopía, porque las cosas verdaderamente cuando uno más la conoce, más se da cuenta que está difícil de sanearse, que es difícil administrativamente, que es difícil convencer al otro de que las cosas hay que hacerlas entre todos para poder superar la dificultad. Bueno, obviamente que es una utopía, pero claro que si uno sigue en el camino de la política va a ser para cambiar las cosas, y a todo o nada, digamos. Para mí no hay términos medios. Creo que eso es lo que me diferencia de los antiguos administradores de la ciudad de Córdoba, que nosotros, yo no pienso en mi imagen. Yo cuando hago periodismo pienso en lo que tengo que hacer. Mira, hace 4 meses, acá en Córdoba hay un barrio muy afectado por la fábrica Porta, y el dueño de la radio donde yo trabajaba, no importa el nombre, un gran empresario de Córdoba, me había dicho que no me metiera con Porta. Hice un informe para C5N, para Buenos Aires, y me anticipó que me iba a echar de la radio si yo lo publicaba, y lo publiqué, y nos echaron de la radio. Pero bueno, o sea, son convicciones que uno tiene, digamos. Uno sabe que no está por encima de sus intereses, de los intereses de la vida de la gente, digamos. Hay cosas con las que no hay que transar, hay cosas con las que no hay que volver para atrás, hay cosas con las que no hay que resignarse, pero la pelea con el sistema es fuerte, porque el sistema maneja lo económico, maneja lo político, maneja lo judicial. El sistema económico es lo que rige en cualquier tipo de sociedades. Y bueno, nosotros estamos enfrentando eso, no estamos enfrentando a un político en particular, o a un juez en particular, o a un fiscal en particular. Estamos enfrentando todo ese sistema económico. Bueno, mientras tengamos fuerza lo vamos a hacer, o desde el periodismo o desde lo político. Lejos de aminorar la marcha, se ve que al contrario, está más envalentonado a querer ir más allá. Pero usted me decía que en Buenos Aires los números y el rinde que le está dando el trabajo como periodista, evidentemente trasciende la provincia de Buenos Aires, se conoce acá, se conoce en el resto del país. ¿Eso lo alienta a usted a ir por más, a ir en las próximas elecciones como candidato nuevamente a intendente, a gobernador? Es que lo que pasa es que yo no vinculo las dos actividades. El programa de televisión no he tomado nunca usufructuado de lo que pasa en la ciudad de Córdoba. Tengo información absolutamente confidencial, y cuando nosotros la tenemos, o la damos en el Consejo Deliberante, o la llevamos a la justicia, o la llevamos a nuestro propio Facebook, pero nunca le he pegado a Ramón Mestre en el programa de televisión. No lo voy a hacer, porque creo que son dos actividades totalmente diferentes, y creo, lamentablemente, también esto me ha llevado a pensar que la gente no quiere más el político que denuncia, sino que quiere el político que propone, y por eso somos el bloque legislativo con más ordenanzas presentadas en la historia de todo el Consejo Deliberante. Entonces, estamos tratando de construir un espacio político alternativo,
con cosas muy simples, o sea, con alternativas políticas progresistas que incluyan, que nos tengamos en cuenta y presente todos. Yo creo que no hay que discriminar, eso es el principio de toda sociedad sana, digamos, ¿no? Y el problema es que se ha exacerbado la discriminación, y los estados han bregado para que haya más discriminación. Y eso hace que haya más droga, eso hace que los barrios sean impenetrables, eso hace que cuando un estado invierte en obra pública, el vecino la rompe porque vive de la delincuencia, porque la propia sociedad le dice a la pobreza o a la gente con menores recursos que su única salida es la delincuencia. La propia sociedad le está diciendo eso a los pibes de los barrios humildes, que su única salida es la delincuencia, porque cuando tiene que ir a la salud no encuentra salud, cuando tiene que ir a la educación no encuentra educación, cuando tiene que ir al transporte encuentra el transporte más caro. Entonces es muy difícil. Cuando tiene que ir a lo laboral, ni te cuento, digamos, la brecha que hay hoy educativa entre un pibe que tiene recursos económicos y una familia que no lo tiene, y es tremenda. Entonces, digamos, no son las mismas posibilidades, y eso se tiene que lograr desde cualquier estamento del Estado. A nosotros nos mintieron siempre y nos dijeron que el Estado municipal nunca puede estar ausente de lo social, que no podía estar presente en lo social. Nosotros hemos demostrado que sí. De hecho, nuestras dos principales propuestas, Mestre la ha llevado a cabo, a media obviamente, pero la ha sacado y la ha llevado a cabo. Una es tratar de hacer algo del servicio de recolección de residuos, y la otra es poner los centros de contención de adictos en los barrios periféricos. Pero bueno, obviamente siempre se queda a medias porque no lo siente. Mestre no siente la política de la inclusión, no la puede procesar porque no la siente como persona. Seguramente hay un sistema que usted tiene siguiéndolo de cerca, detrás de cada denuncia o cada exposición que hace en el plano cordobés, en el plano de la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, incluso, pero partiendo de allí, las posibilidades que le daría a usted si fuera gobernador, ¿no lo tientan a ir a esa instancia, a ese nivel de pelea o de contienda contra la adversidad que hoy se está plantando en Córdoba, por Córdoba y por la provincia de Córdoba? O sea, hablamos de la crisis ambiental que usted manifiesta, que ha denunciado en las empresas, en los asentamientos, y el desarrollo de empresas que están hoy muchas veces asentadas porque la provincia se lo permite. ¿Usted cree que podría llegar a revertir muchas más situaciones a nivel gubernamental si avanzara ahí, o prefiere ir encarando nuevamente un proyecto de ciudad distinto? No, nosotros hoy verdaderamente estamos cumpliendo nuestro trabajo en la ciudad de Córdoba. Yo no sé a dónde vamos a terminar, no sé. La verdad que esto es una construcción colectiva y lo tiene que decidir también el resto de los muchachos que estamos trabajando. Son construcciones colectivas en las que nosotros bregamos para que también surjan otros candidatos dentro del espacio, para que se vaya fortaleciendo un movimiento serio, digamos. Si no, digamos, no estaríamos construyendo absolutamente nada más que algo personal. La verdad, sinceramente, no creo que hoy nos dé para ir por la provincia. Esto te lo estoy diciendo hoy, digamos, ¿no? Creo que no tenemos la fuerza necesaria. Vos pensás que los medios de comunicación han llegado a tal punto con nosotros que, por ejemplo, han titulado Diario La Voz Interior, tituló que yo había perdido una querella en contra de un delincuente, que la había perdido, y en realidad la habíamos ganado por un fallo del Tribunal Superior de Justicia. O sea, llegan a niveles inauditos, o por ejemplo decir que yo había puesto preso a un tipo que se dedicaba al narcomenudeo, y en realidad La Voz Interior hacía 3-4 meses que había publicado que había caído el narco más grande de Córdoba, y ese narco más grande de Córdoba cayó por investigaciones nuestras. Entonces yo digo, cuando uno pelea contra el sistema, tiene que saber que esa pelea se va a dar siempre, que la pelea en realidad contra el sistema es contra el sistema de creencias de la gente, porque la gente termina creyendo lamentablemente en lo que el sistema dicta. Quizás esas creencias son cortoplacistas. Yo te cuento, hace 1 año y medio, fruto de todas las operaciones gigantescas que nos hicieron, teníamos una imagen positiva exactamente la mitad de lo que tengo hoy.
o sea, son acciones que realiza el sistema, el sistema, pero que son poco duraderas porque son poco creíbles. Pero en el imaginario popular la gente de Córdoba piensa que usted puede, y que todas estas investigaciones que hace no las está haciendo solo, que las está haciendo con un equipo y que de una manera u otra va a continuar con cada una de esas investigaciones llegando a buen puerto. Llegando a buen puerto significa sostenerlo en el tiempo, un trabajo que me imagino que debe ser tremendo. ¿Tiene un equipo usted lo suficientemente grande como para mantener esto hasta que la gente vea el resultado? Porque la gente se apoya en usted, la gente cree que usted va a develar realmente qué es lo que sucedía, y usted a la vez tiene que generar otras denuncias y al develar estas cuestiones empieza a encontrar otras y va desembrollando una madeja que tiene más de lo mejor de lo que creía. Eso le lleva, imagino que muchísimo tiempo, y como le decía, en el imaginario popular la gente cree en usted, cree que va a encontrar y llegar al meollo del problema. De la misma manera, el resto, organizaciones, empresariado, el mundo de la industria, ¿lo acompañan como para tener la espalda suficiente para avanzar por más? Y eso hay que construirlo, la verdad que estamos construyéndolo de a poco, digamos, ¿no? No te mentiría y no quiero caer en lo mismo que caen el resto de la dirigencia política, en la CT sí tenemos el mejor equipo. Ya vimos que hay alguien que dijo que tenía el mejor equipo, y la verdad que no era así, porque se está viendo que no es así. Yo te mentiría si te digo que tenemos todo el equipo para gobernar, ya sea la ciudad, la provincia, lo que sea. Esas cosas obviamente que hay que tener presente que uno conoce gente muy valiosa, pero que no toda la gente valiosa está dispuesta a participar en política. Mientras mejore la persona, menos quiere acercarse a la política, porque justamente lo que se hace es tratar de embarrar a la persona proba, a la persona profesional, a la persona que se destaca, para que no se metan. O sea, esta es una conveniencia de la política históricamente. Los dirigentes tradicionales siempre han utilizado los medios de comunicación, la justicia o quien sea, para tratar de embarrar a la política y dejarla por el piso para que nadie se anime a meterse en su negocio. Yo creo que hay gente muy capacitada y que hay que convencerla, y en eso estamos, en eso créeme que sí estamos. No están hoy dentro del espacio, pero estamos cada vez más cerca de poder incorporarla. Esperemos, Dios quiere que podamos hacerlo, porque la verdad que gente buena y proba hay en Córdoba, y que se pueden hacer las cosas, también se pueden hacer. Entonces, solamente hay que creer y hay que arriesgar. Por ahí, digamos, también es parte de lo que te hablaba al principio. Uno piensa en uno y no piensa también en el otro. Si uno piensa en uno, en política no se mete, porque si uno piensa en que se va a comer operaciones, en que van a mentir acerca de quién es, y bueno, y termina teniendo miedo a esas cosas, bueno, no se mete. Pero si uno piensa un poquito más también en lo trascendental, bueno, si logramos eso, vamos a tener gente muy importante. Evidentemente su compromiso es tal y tan pleno que muchas horas de su vida estarán abocadas a esto. Quitará horas de sueño, horas de ocio, aunque esto le genere también el placer de hacerlo, pero su familia lo acompaña, su familia lo verá temeroso en algunos tiempos, asustado. ¿Qué dice su familia respecto de esto? Tomás Méndez en la política, en el periodismo. No podría hacer nada sin el apoyo de la familia, absolutamente. No podría estar en esto, ni en ninguna de las cosas que hago, sin el apoyo de la familia. Claramente que están atrás de todo lo que hago, y hay un acompañamiento constante y permanente, ¿no? Hola Tomás, buenos días, Victoria te saluda. Hola Victoria. Vengo escuchando tu discurso, la verdad que a partir del sábado pasado que Franco nos comentó de tu nota, sabía muy poco de vos, y me impactó el compromiso político, y me pareció que desde ahí podíamos embarcar esta nota, y me impactó esto que estoy escuchando de vos, el querer derrotar este ultraindividualismo en el cual estamos inmersos en este sistema. Como vos planteas, no es el poder es el que nos domina, no es que el poder político o el poder judicial o el poder de los medios, sino que el poder es el que nos tiene subyugados a esto que vivimos. Y me parece destacable el compromiso tuyo como periodista y ahora como político
para tratar de que las cosas cambien. Vos mencionaste que tu movimiento o el movimiento que vos estás liderando está llevando a cabo muchos proyectos a nivel social y mencionaste específicamente dos. ¿Nos podés contar para que la ciudadanía de Río Cuarto pueda tener en cuenta esos proyectos y se puedan estar replicando? Sí, tenemos 450 proyectos de ordenanza presentados. Digamos, básicamente es pensar en la inclusión y en pensar en que el Estado tiene que hacerse fuerte para poder llevar trabajo. Nosotros, de los 422 proyectos, casi todos van a darle solución a este tipo de problemática. En la ciudad de Córdoba, yo no sé si es lo mismo en Río Cuarto, pero intuyo que está pasando en las grandes urbes, con lo cual Río Cuarto seguramente lo sufre. El principal problema hoy, porque la gente se ha acostumbrado lamentablemente a vivir con los líquidos cloacales en la calle, con la droga, el principal problema hoy es el trabajo, el laburo, y eso es lo que empieza a generar un caldo de cultivo que no nos termina sirviendo absolutamente a nadie. Por eso nosotros hemos pensado en lo que maneja la municipalidad, que no es poco ni tampoco es mucho, pero empezar a generar trabajo para aunque sea a cooperativas, digamos, de manera inclusiva a los naranjitas, de manera inclusiva en el reciclaje de los residuos. Vos sabés que hay millones y millones, pero créeme, millones de dólares que se pierden por no hacer reciclaje. Por ejemplo, yo en casa hace 1 año y medio que lo estoy haciendo y recién Mestre ahora se dio cuenta, después que le presentamos los proyectos, en su discurso de antes de ayer lo dijo, se sorprendía, porque es ignorante, la verdad que son ignorantes, por ahí son ladrones, pero muchas veces son ignorantes solamente, y se sorprendía el intendente y daba su discurso diciendo que habían puesto recién ahora un contenedor para el plástico, y decía, pero no saben la cantidad de toneladas que hemos recabado en estos pocos días. Y sí, porque solamente una persona idiota no piensa en eso. Lo que pasa que en general, en todos los lugares de la República Argentina, la basura es un gran negocio. Es un gran negocio porque se cobra por volumen y ningún ciudadano puede controlar cuánto es el volumen de residuos que van, por ejemplo, a un predio de enterramiento. Es absolutamente imposible. Y ahí en el predio de enterramiento hay 20, 30 empresas que viven de eso, de ese volumen generado. Mientras más volumen haya, menos control puede haber, más robos hay. Nosotros tenemos un presupuesto anual en la Municipalidad de Córdoba de basura, solamente para la basura, de aproximadamente 5.000 millones de pesos. Es una verdadera locura. De esos 5.000 millones de pesos, yo te puedo asegurar que por lo menos 2.000 millones de pesos no tienen ningún tipo de control. O sea, ese es el gran negocio de la política hoy. Usted dice que lejos de ser inocente, en realidad está disfrazando o postergando el resolver el reciclado porque es un negocio para empresas con las que evidentemente ya ¿Y por qué te crees que viene Caputo Córdoba? ¿Por qué crees que Caputo, el socio del presidente, viene a la ciudad de Córdoba? Se vuelven locos por Córdoba, se vuelven locos. Hay una empresa que se llama Contreco y otra que es Lusa, que Lusa comparte su dividendo con Ramón Mestre, y están en Córdoba y la levantan. Es tremendo como la levantan en pala sin absolutamente, casi te diría, ningún control. Y yo conozco a los empresarios, y en algunos casos son hasta gente buena, agradable, pero hacen estas cosas, digamos, no tienen freno, digamos, y no son los empresarios. El problema son los dirigentes políticos que no ponen freno a esa situación. Yo no estoy en contra de los empresarios. Al contrario, yo creo que los empresarios sí dan trabajo. Lo que pasa es que hay que ponernos en orden todo, porque no son solo los sindicalistas los que roban en este país. Y hoy está bien, hoy está estigmatizado el sindicalismo. Está claro, han hecho cosas aberrantes, pero también hablemos de los empresarios. Porque si no podemos hablar de los empresarios, y bueno, entonces no estamos hablando del problema en su magnitud, de manera general, de la manera en que se tiene que abarcar el fenómeno. Sí, los gremialistas en su gran proporción le han fallado al trabajador. Bueno, y a ver qué pasa con los empresarios también, digamos, ¿no? En relación, estamos tocando en este momento el tema del reciclado. ¿Usted cree que el desinterés de Méndez en este caso pasa primeramente por el rédito que le pueda estar dando, el de Mestre le pueda estar dando un rédito económico
que no va directamente no va volcado a la ciudad. Eso, ¿usted cree que claro, eso usted cree claro, que en general claro. y en general Ramón, todo lo que afronta Mestre es así, en lo social también? No, hay cosas que no pueden, pero hay cosas que sí pueden. El presupuesto mayor, el ratito de la municipalidad, el de la recolección de residuos, y eso es uno de los grandes negocios que se ha generado. Y el otro gran negocio que se ha generado, ahora se está haciendo a nivel nacional, en todas las localidades del país, son estas concertaciones públicos-privadas, digamos, en donde se va por encima de la ordenanza. Hay una ley que dice que determinadas construcciones se pueden hacer con determinada regla y que se pasan por arriba y llegan al Consejo Deliberante y el Consejo les aprueba cualquier barbaridad y bueno, y eso también es gran parte de la corrupción, pero esa corrupción es tremenda. No estamos hablando de 100 millones de pesos, estamos hablando de 50.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos. Son emprendimientos muy importantes que después, lamentablemente digo, porque no es solamente el robo, no es solamente el choreo en el cual se ingresa, el problema es que después, cuando están esas megas construcciones que no pudieron estar por ley, pero que se las permitieron por bajo la manga, el problema es que después lo sufre el resto de la población, porque vos tenés ciudades enclavadas en barrios, y esas ciudades después tiran sus líquidos cloacales, ¿y a dónde van? ¿A dónde crees que van esos líquidos cloacales? Hacia la gente que está acostumbrada a convivir con los líquidos cloacales, o sea, la pobreza. Ha naturalizado. Bueno, de esa manera vamos disgregando la sociedad, la vamos rompiendo los lazos. Después queremos que todos que no haya robo, que no haya violencia. Bueno, pero si la gente también es violenta para con determinados sectores, bueno, esos sectores reaccionan, lamentablemente. Yo no justifico nada, pero no justifico la violencia de un lado ni la del otro, pero cada vez más esa brecha está abierta, cada vez más esa brecha está abierta. Méndez, buenas tardes, Aldo Pegano lo saluda, ¿cómo le va? Hola Aldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Tomás, le hago una pregunta, porque estamos hablando mucho de los empresarios. Hace 2 años atrás, cuando la gente votaba al gobierno nacional que hoy está a cargo, daba por sentado que el empresariado lo iba a apoyar. Hasta ahora ese apoyo no se vio, las inversiones no se ven, los dólares no llegaron como lluvia. Sin embargo, ese poder empresario sigue haciendo negocios con los poderes de turno. Y esto es cíclico, ¿no? A ver, yo no quiero... lo que pasa es que si uno habla de lo que está pasando hoy, la gente cree que uno está respaldando lo que pasaba ayer. Y verdaderamente yo creo que en los gobiernos anteriores sí hubo corrupción y la verdad que hubo dirigentes que no entendieron absolutamente nada de lo que se debía hacer en la Argentina. Hoy, claramente este proceso es cíclico. Te recomiendo leer un libro de Alejandro Olmo, de cómo se fundamentó la deuda argentina, de cómo se empezó a realizar esta mega deuda argentina que tuvimos hasta hace unos años, que después el país empezó un poco a desendeudarse para tratar de salir de las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero es un buen libro el de Alejandro Olmo porque te hace entender la realidad, te hace entender que estas políticas de gobierno son cíclicas, en donde cuando hay mucha abundancia de recursos en manos de empresarios que tienen sus empresas en los países centrales y no periféricos, y cuando necesitan sacar los recursos, pasa lo que está pasando hoy en este tipo de gobiernos. Hoy digamos, se está gobernando para los empresarios y los empresarios están sacando sus dividendos del país en dólares. Entonces, claro que no van a venir las inversiones. Y si vienen las inversiones, vienen calzadas con respaldo del Estado. De hecho, creo que Telecom va a invertir 5.000 millones de dólares y esos 5.000 millones de dólares son con respaldo del Estado. O sea, después la deuda privada no es la primera vez que va a pasar. La deuda privada se hace cargo el público, o sea, el Estado público. De hecho, con Macri pasó eso, y podemos contar la empresa de Marita Fortabat, y contamos muchas empresas que en su momento estatizaron sus propias deudas. Con Arcor también pasó, hay que hacer el mea culpa. En Córdoba nosotros tenemos una gran empresa que es Arcor, pero que subsistió gracias al aporte de todos los argentinos en su momento, ¿no? Son empresas que se han endeudado altamente y que después lo terminó garpando el propio Estado, pero esa deuda era una deuda irreal porque necesitaban sacar los dólares hacia afuera. O sea, supuestamente se endeudaban en dólares para poder sacar sus recursos afuera y después se hacía cargo el Estado. Bueno, este tipo de políticas no nos sirvieron claramente, pero bueno, ya es tarde porque
hay 150.000 millones de dólares más de deuda, así que ahora hay que pensar cómo se para eso, ¿no? Usted hablaba de 400 largos proyectos que ha presentado para subsanar los errores que está teniendo la conducción de Mestre. Si usted es intendente, ¿tiene pensado cómo trabajar con los gremios, cómo resolver el tema de la basura, el trabajo? ¿Tiene ya acabados proyectos para eso también? Sí, claro. Nosotros, nuestros ejes centrales van a ser primero la basura y lo hemos pensado absolutamente todo. Nosotros queremos estatizar la recolección de residuos, queremos que el predio de enterramiento sea un predio mínimo. Mirá, nosotros sacábamos por semana en casa aproximadamente, no sé, pero no menos de 15 kilos de basura y las tirábamos al predio de enterramiento, y hoy estamos sacando solamente 1 kilo. Hemos reducido alevosamente los residuos que nosotros generamos. ¿Pero por qué? Porque hacemos la separación y hay gente que vive del plástico que damos, del cartón, del papel, digamos. Seguimos generando residuos, pero también generamos materias primas para otras actividades. Eso va a ser obligatorio en la ciudad de Córdoba si nosotros lo gobernamos. Esa separación va a ser obligatoria por norma y va a haber 3 meses solamente para empezar a cumplirla, y si no va a haber multas severas, porque creemos que la basura está íntimamente relacionada con la salud. Te lo puede explicar la gente de acá del predio de Bower, te la puede explicar la de Piedra Blanca, la de Villa Libertador, la de Santa Isabel. Digo, eso ha traído problemas muy graves, muy severos para la gente. Así que se acabó el negocio de la basura y vamos por el reciclado. Y después, respecto al medio ambiente, bueno, no seguir autorizando este tipo de situaciones escandalosas que han pasado en Córdoba, digamos. Hoy cómo reacciona la naturaleza, cómo reacciona hoy la naturaleza para con todo, tiene que ver con eso, con la falta absoluta de cuidado, de un mínimo cuidado, una mínima política de medio ambiente. El único espacio verde que tenemos en la ciudad de Córdoba grande es el espacio del Parque Sarmiento y aledaños, y ahí van a poner un predio con 15.000 personas viviendo. O sea, digamos, se arrasa con el Parque Verde y se ponen 15.000 personas, o sea, una ciudad y media en un lugar en donde antes era un espacio verde. Y hay que prever el desarrollo del oxígeno de una ciudad tan grande, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que prever el desarrollo del buen oxígeno, de la oxigenación de una ciudad tan extensa. Sí, pero es que si no lo hacemos, estamos en el horno. Yo voy a Capital Federal toda la semana para hacer el programa, y vos ves los pibes que cuando tienen un pedacito de césped en plena capital se desesperan, y tiene que ver también con la integridad psíquica del ser humano. Si uno no tiene un cable tierra mínimo, y bueno, evidentemente que después no pidamos una ciudadanía sana, digamos, ¿no? ¿Será por eso que el presidente hacía hincapié en el turismo como el afluente de principales recursos que va a tener la Argentina de ahora en más? Sí, el turismo, a ver, el turismo hay que fomentarlo, hay que ver qué se hace por el turismo. Mestre dijo que llegaron 3 millones de turistas a Córdoba en el último año, que pasaron, por el aeropuerto. ¿Y sabes cuánto invierte por turista por año? 3 pesos por año, o sea, son 30 centavos por mes. O sea, digamos, esta es la cosa ilógica y lo que se come la gente de los discursos políticos. Pero no hay inversión para traer turismo, no hay capacitación. O a la dirección de turismo de la Municipalidad de Córdoba, anda a ver cómo te atienden, qué te dicen, a dónde podés ir, y fíjate cómo está la ciudad también, ¿no? Hay que abrir un poco los ojos en eso. No, yo creo que no se ha trabajado. Lo que pasa es que también eso es un segundo nivel y una segunda escala. La ciudad de Córdoba verdaderamente tiene algunos apremios que hay que solucionar de manera urgente, que son los barrios de la periferia, y hay que empezar por ahí. Nosotros decimos que para empezar a gobernar la ciudad de Córdoba hay que empezar por los barrios de la periferia, no tenemos otra, O sea, acá no hay... Mira, hay una frase también que dijo Mestre ahora, que va a invertir mucha plata para hacer la nueva sede del Consejo Deliberante. Mira, nosotros estamos mal en el Consejo Deliberante, tenemos una oficinita de 3x3 y somos como 6 laburando en esa oficinita. O sea que, digamos, es difícil laburar en esa oficina, pero salimos a los barrios, estamos en los barrios, buscamos reclamos, le tratamos de solucionar las cosas en los barrios de la gente. Entonces, bueno, de alguna otra manera nosotros nos las podemos arreglar. Ahora, no está primero el Consejo Deliberante,
que los barrios en donde los pibes de 3 años, 4 años, 5 años o en un corso están conviviendo con los líquidos fecales. Digamos, hay prioridades, hay que tener en la cabeza las prioridades, y eso es lo que no tiene la dirigencia política. Tomás Méndez era sinónimo de investigación, hasta lo poco que hemos podido chequear nosotros desde Río Cuarto y la gente que te conoce, es un sinónimo de investigación a ultranza, de profundidad, de compromiso, y por eso te citamos, por eso nos interesaba tanto. Nosotros somos Solidaridad en Voz. El espacio que trae este programa al aire se llama La Casa Solidaria, y el compromiso y la idea nuestra de vincular lo que sucede con los responsables y con que alguien debe comprometerse y encarar la solución. Muchas veces a la gente en lo inmediato le pasa lo que usted decía al comienzo de la nota, que está a veces agobiado por la adversidad de quienes inteligentemente tratan de hacer esto, de generar esto para que usted baje los brazos y se retire de la lucha, y que lo que está hecho mal hoy continúe en ese mismo sentido y dirección, en beneficio obviamente de algunos pensadores de estas situaciones. Por eso lo llamamos, por eso nos interesaba mucho el ver cómo hace, cómo se sostiene, y tantos temas que usted podría estar contándonos, ¿no es cierto? No hemos hablado de cultura, no hemos hablado de salud, no hemos hablado de educación, pero sí hablamos siempre de su compromiso con el hacer, el resolver lo que hoy está con una desidia la ingeniería de todo esto, que no es casual, no es desde la inocencia de alguien a quien le salió mal, sino que muchas veces está armado por gente que precisamente quiere que esto suceda para tener un beneficio económico siempre detrás de ese beneficio económico. Por eso le agradecemos, señor Tomás Méndez, que haya tenido la deferencia de charlar con nosotros, y ojalá tengamos otras oportunidades para tenerlo al aire, para aprender un poco de cómo está haciendo usted la política, cómo está viendo usted la política y cómo está viendo el compromiso desde una ciudad tan grande como es Córdoba con todo lo que significa eso. Así es que le agradecemos infinitamente. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias.